que lo que dicte la Corte Penal Internacional, que lo que dicte la Corte Internacional de Justicia sea cumplido. En el caso, por ejemplo, de Gaza y Palestina, hay que prestar ayuda humanitaria. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad, con la emisión de este programa, cumplimos nuestro segundo aniversario de transmisiones que iniciamos el 1 de abril del año 2022 y coincide con el programa número 50 de divulgación de contenidos de derecho constitucional, derecho procesal y temas de actualidad a nivel jurídico. Justamente en el día de hoy vamos a hablar de un tema de total actualidad como es el relacionado con los crímenes de agresión, lesa humanidad, genocidio y otros previstos en la legislación internacional. ¿En base a qué? Justamente en que vivimos una situación altamente conflictiva a nivel del planeta, con conflictos, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, entre Gaza y Palestina, donde se han suscitado situaciones que pueden ser calificadas como delitos en el ámbito de la legislación internacional. En ese sentido tenemos, por ejemplo, que en el conflicto de Rusia y Ucrania, a la fecha, un conflicto que ya va a cumplir 3 años de vigencia, 3 años de haberse iniciado, se han producido, según cifras extraoficiales, un total de 10.500 y tantas muertes, producto de los conflictos en cuestión. Asimismo, en el conflicto entre Israel y el Estado de Palestina, específicamente en la Franja de Gaza y esa situación con el grupo terrorista Hamas, vemos que a la actualidad, desde que comenzó ese conflicto en el mes de octubre del año 2023, ya se han producido más de 30.000 muertes. Es decir, situaciones que realmente son graves para la humanidad, que demuestran todo el peligro, todos los sinsabores, todos los daños que ocasiona la guerra, tanto a nivel personal como a nivel material, de el patrimonio de los ciudadanos, patrimonio de los estados, patrimonio incluso de la humanidad en algunos casos. Estas situaciones de guerra, estas situaciones de conflictos armados, estas situaciones tumultuosas como tal, generan delitos al considerarse como tales por la legislación internacional. En ese sentido, tenemos que, al haber este tipo de situaciones, se activan las competencias de los tribunales internacionales, entiéndase la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Haciendo una breve reseña en este sentido, vemos, por ejemplo, que en fecha 29 de diciembre del año 2023, la República de Sudáfrica denunció ante la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas para dirimir conflictos entre naciones. Sudáfrica denunció al Estado de Israel por genocidio. El 28 de marzo del año en curso 2024, esa misma Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales que garanticen 2 aspectos. El primero, la prestación sin trabas y a gran escala por parte de todos los interesados de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente los palestinos en toda Gaza. Y en segundo lugar, el aumento de capacidad y número de pasos fronterizos y apertura por tiempo necesario. En relación a todos estos conflictos, la jefe de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, la señora Di Carlo, ha señalado que el costo de la guerra
insensata en términos de muerte, destrucción y desestabilización es catastrófico, refiriéndose al conflicto específicamente de Ucrania. Y en ese caso vemos que la reconstrucción de Ucrania en cifras estimadas para lo que se debe gastar en la próxima década asciende a 486 mil millones de dólares. Es decir, una suma extraordinaria, una suma exagerada, una suma cuantiosísima para reparar los daños que se han producido en Ucrania hasta la fecha. Por su parte, la Corte Penal Internacional, en fecha 23 de marzo del 2023, ordenó la detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra relativos a la deportación y traslado ilegal de niños de la Ucrania ocupada. Medida, por supuesto, que no se ha podido dar, no se ha podido practicar, porque uno de los cuestionamientos graves que tiene justamente la justicia internacional es esa, la falta de poder de ejecución de sus decisiones. Más que todo son decisiones de tipo ejemplarizante para, en este caso, los estados, cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, o para las personas cuando hablamos de la Corte Penal Internacional. En el caso ruso, Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, no suscribió ese tratado y sencillamente para que se cumpla esa orden de detención tendría que ser apresado el presidente ruso fuera de ese país. No hay medio, no hay forma de que esa orden se cumpla en territorio ruso, por tanto. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de delitos, entre otras cosas, que están previstos en el Estatuto de Roma, estatuto que se encuentra vigente desde el año 2002 y que crea la Corte Penal Internacional. Como lo dije antes, un tribunal creado para el enjuiciamiento de ciudadanos por los crímenes que prevé justamente ese estatuto. ¿Cuáles son estos crímenes según el estatuto? Su artículo 5 señala el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Vamos a hacer los señalamientos de cada uno justamente para diferenciarlos. ¿Por qué? Porque en la práctica se entiende asimilar que son términos comunes y no es así. Son calificaciones delictivas o calificaciones criminales distintas unas de otras. En relación con el genocidio, la definición del mismo es que está constituido por aquellas conductas perpetradas o llevadas a cabo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto comprende A, matanza de miembros del grupo, B, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y E, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esos son los el llamado crimen de genocidio. Por otra parte, está el crimen de lesa humanidad o los crímenes de lesa humanidad que se establecieron originalmente en la Carta del Tribunal de Nuremberg, ese tribunal que se constituye en el año de 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, producida la invasión de Alemania, y justamente para juzgar por crímenes graves a funcionarios de la República Alemana en ese momento. Posteriormente, en el año de 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas integra a todo lo que es su legislación, a todo lo que es su normativa, los crímenes de lesa humanidad, y también está previsto en los estatutos legales que se crearon para los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia y Ruanda. Todo lo cual después fue condensado en el Tratado Internacional, que es el Estatuto de Roma como tal. ¿De qué estamos hablando cuando tratemos de precisar
lo que es un delito de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. Primero, que se trate de un ataque generalizado y sistemático a la población. En segundo lugar, que se afecte a una población civil como tal. El tercero, que su comisión responde a políticas de Estado o de una organización como tal. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los llamados escuadrones de la muerte y a los grupos rebeldes. Por ejemplo, en el caso de Gaza y Palestina, el grupo Hamas puede ser calificado como un grupo rebelde, un grupo terrorista, un grupo armado. En cuarto lugar, que se trata de delitos comunes de máxima gravedad para destruir a un grupo humano. Y allí estamos considerando factores como los culturales, la raza, la religión, la nacionalidad y la convicción política. Todo eso conforma crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el Estatuto de Roma también nos habla en su artículo 7 de 11 delitos de manera específica, 11 tipificaciones que hace el Estatuto de Roma de estos crímenes de lesa humanidad. Lo que decíamos anteriormente serían las características. Estos son los delitos, un total de 11, entre los cuales podemos mencionar los delitos de asesinato, exterminio, tortura, esclavitud, deportación forzada, violación y apartheid, entre los 11 tipos de delitos que prevé la normativa. Por su parte, en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido algunas características que van adheridas a lo que son los crímenes de lesa humanidad. Entiéndase como tales que se trata de delitos imprescriptibles, es decir, que no vencen en el tiempo en forma alguna, que van a ser juzgados en territorio nacional por los tribunales ordinarios. Se entiende que primero se juzgan por los tribunales ordinarios y luego por la jurisdicción internacional, de ser el caso. Que estos delitos establecen o tienen como característica que están excluidos de cualquier tipo de beneficio. Por ejemplo, no existe aquí situaciones como amnistía y como el indulto. Sencillamente no pueden concederse en materia de delitos de lesa humanidad. Y la Sala de Casación Civil, al igual que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido estableciendo en su doctrina que se consideran como crímenes de lesa humanidad aquellos relacionados con el tráfico y comercialización de las drogas. La doctrina tiene sus críticas en relación con este criterio al señalar que los crímenes por droga, tráfico, mercadeo de droga sencillamente no se utilizan en contra de toda una población y por lo tanto quedan excluidos del delito de lesa humanidad como tal. También nos habla el estatuto de los llamados crímenes de guerra que están contemplados originalmente en la Convención de Ginebra del año de 1949. Y se trata de crímenes que obedecen a un plan o una política a gran escala. En ese sentido, el estatuto nos refiere 8 tipos distintos de crímenes de guerra, a saber, homicidio, tortura o tratos inhumanos, y entre esos se incluyen los llamados experimentos biológicos, destrucción y apropiación de bienes, toma de rehenes, ataques a objetivos no militares. Esos serían los crímenes de guerra como tal. Y tenemos también el crimen de agresión, que si bien es cierto está tipificado en el artículo 5 del Estatuto de Roma, sin embargo no había sido desarrollado en cuanto a su contenido, por ejemplo, como se hizo con el genocidio, como se hizo con los delitos de lesa humanidad y con los crímenes de guerra. En el año 2010, durante una convención, que en este caso convocada en base al Estatuto de Roma, donde se incorpora el delito de agresión. Y el mismo se define que sucede cuando una persona comete el crimen estando en condiciones de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado.
planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta a la Carta de Naciones Unidas. La particularidad de este crimen de agresión, como lo acabo de señalar, es que lo comete una persona, lo planifica, lo dirige un individuo. En el caso, por ejemplo, del presidente Putin, pudiera decirse en algún momento que hay un crimen de agresión. ¿Por qué? Porque él es la cabeza visible que ha ordenado este ataque, esta guerra, etcétera, como se le quiera calificar. Pues bien, como conclusiones de esto, ¿qué podemos señalar? En primer término, que no se puede asimilar todas esas formas, es decir, son crímenes distintos: el genocidio, la lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. Tienen condiciones muy parecidas, muy similares unas con otras, y pueden darse situaciones en que se den más de un crimen en este sentido. Pero cada una tiene, repito, una tipificación, una forma distinta de ser considerado. En segundo lugar, hay que tener claro que los delitos de lesa humanidad están previstos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 29 de la Carta Fundamental, y que señala que son violaciones graves a los derechos humanos que el Estado venezolano debe acatar y debe proteger como tal. ¿Y qué significa esta disposición constitucional? Entre otras cosas, que el Estado venezolano debe repudiar los crímenes que están previstos en el Estatuto de Roma como país integrante y suscribiente de ese tratado, en el sentido de repudiar la guerra, cualquiera que sea el contexto donde se haya producido, y repudiar los crímenes que puedan darse por una situación como las ya planteadas: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión como tal. Repito, indistintamente de cuál sea el sujeto, de cuál sea el país que lo ha cometido. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional como tal. En todo caso, lo que hay que señalar es que se debe exhortar a la humanidad, al contexto de todas las personas que formamos parte de este mundo, de la raza humana, y específicamente también a sus gobernantes, aquellos que tienen el poder, aquellos que ejerzan situaciones o puedan ejercer situaciones en determinados contextos, a tener la debida cautela, la debida previsión y siempre observar el contenido constitucional. En este sentido, la doctrina internacional representada por autores de talla mundial como son Kelsen, Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli nos hablan del pacifismo jurídico. Hay que tender, hay que procurar, hay que ir a la vía de la obtención del pacifismo jurídico y combatir la violencia, combatir toda esa agresión a los derechos humanos que puede darse en contextos de guerra o no, o sencillamente de situaciones violentas entre grupos terroristas, etcétera, que están en el mundo. ¿Qué decían en este caso estos autores, y específicamente Ferrajoli? Que la paz es la naturaleza propia del derecho y la guerra es considerada como el prototipo de la ausencia de razón. Esta tesis comporta lo que es una pretensión de la evolución del derecho internacional, y esa evolución pasa por dotar a los tribunales internacionales de una jurisdicción obligatoria que permita dar cumplimiento a sus decisiones. Es decir, que lo que dicte la Corte Penal Internacional, que lo que dicte la Corte Internacional de Justicia sea cumplido. En el caso, por ejemplo, de Gaza y Palestina, hay que prestar ayuda humanitaria. No es posible que en 6 meses ya haya más de 30.000 personas fallecidas. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se busca?
destruir un grupo terrorista tiene justificación hacerlo en el caso de Israel, pero que la población civil no sea afectada, que la población civil no sea objeto de un genocidio. Eso es lo que hay que buscar y por lo tanto enarbolar esa bandera del pacifismo jurídico. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Gracias por su atención.